Estamos con Jorge Alemán. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Buenas noches, psicoanalista, escritor, uno de los fundadores, los artífices de Podemos en España, que acaba de llegar a la Argentina. ¿Cuánto hace que llegaste? Hoy, o sea, es la primera vez que llego y estoy en un programa de televisión. Vas a un set de televisión. Es un debut eso. Bueno, la verdad que un gusto tenerte. El gusto es mío. Bueno, sí. Bueno, muchísimas gracias. Quiero preguntarte en principio por esta especie de ecuación que el presidente propone permanentemente de que tiene que pasar un tiempo y que los argentinos tenemos que hacer un sacrificio y que eso es igual a una supuesta salida de una crisis que estamos atravesando. ¿Qué pensás? Debo decirte que esos mantras son universales, se dicen en todas partes del mundo del mismo modo, con distintos matices, pero primero viene la etapa previa, que es que va a mejorar todo, que va a funcionar todo mejor que lo que se había hecho antes y que no se va a dilapidar como se había dilapidado. Una vez que todo esto se confirma como imposible y se arruina todo y se ve claramente que se trataba de un plan de destrucción de todo el tejido social y de todo el aparato productivo y que realmente, bueno, en los casos de América Latina la nación misma está, digamos, puesta en cuestión. Viene el segundo momento, que es la apelación a un sacrificio, ¿no? Recién más adelante, las próximas generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos, van a ver los verdaderos frutos. Pero no tiene nada original, ¿eh? Es decir, cuando uno vive afuera, lo ha escuchado. Lo que ocurre es que los percances que hay aquí, el daño que se produce aquí, la destrucción que se produce aquí, sí es genuinamente original. Aquí hay mucho dolor. Pero en general la matriz discursiva es la misma. ¿A qué te referís cuando hablas de dolor, del daño que se ha hecho? Bueno, al no ser un país institucionalizado, ni tener ingresos, ni tener, qué sé yo, como en España, 100 millones de turistas, o ser el cuarto país del mundo en venta de armas, o tener exportaciones de autos a China, en fin. Hay un montón de aspectos que vuelven a la Argentina muy endeble, muy endeble. Aunque hagan el mismo discurso, aunque les he escuchado más o menos con distintas variantes, que había habido una fiesta, que se había gastado inútilmente, que ahora los argentinos emprendían una cosa seria, que por fin se trabajaba en serio, y luego ahora el sacrificio. El sacrificio es la verdad de todo, ¿no? Atrás de todo lo que se venía diciendo aparece la palabra verdadera, que es hay que sacrificarse. Y se tiene que sacrificar el pueblo, ¿no? En términos políticos, Jorge, ¿cómo ves al gobierno aspirando a una especie de reelección? Bueno, una especie no, aspirando a la reelección y un planteo quizás ya no tanto vinculado a cuestiones que obviamente no se terminaron cumpliendo en estos años, sino directamente diciendo, bueno, vamos a seguir haciendo lo mismo, pero vamos a ir a mayor velocidad. Digo, ¿puede haber un sector de la sociedad que comulgue con ese tipo de propuestas? Con respecto a este gobierno, al gobierno de Macri, sí. Es que yo creo que estamos entrando en un periodo en donde verdaderamente la palabra ideología debería ser examinada, porque en muchas ocasiones la gente se acuesta pensando una cosa y se despierta pensando otra, y hoy en día es muy difícil encontrar a alguien que ha tomado una posición y esa posición se sostiene en el tiempo, ¿no? Con lo cual, por ejemplo, hace unos años atrás, una situación como esta no hubiera dejado lugar a dudas. La catástrofe ha sido tan grande, la ineptitud ha sido total, ha sido un grupo de tareas que vino a hacer lo que hizo. En todo caso, el único error que tuvieron es que esperaban de verdad la lluvia de inversiones y eso no vino, pero en lo demás hicieron lo que tenían que hacer. Y hace unos años atrás, el proyecto electoral hablaba por sí solo. No hubiera habido ningún sector de la población asalariado o con relaciones de dependencia o con cierta incertidumbre en el futuro
que hubiera dudado. Hoy en día no se puede afirmar. Esa es una gran pregunta ético, filosófica, política, es decir, ¿cómo puede haber semejante intensidad de malestar? ¿Cómo puede haber crecido tanto el malestar en una sociedad y sin embargo que no haya claramente una correlación política de ese malestar, ¿no? Esa es una novedad. Hace unos años atrás no hubiéramos dudado, hubiéramos dicho, sí, no, bueno, una circunstancia como esta deja como saldo una diferencia abismal en las elecciones, ¿no? ¿Y por qué te parece que puede pasar eso? ¿Qué pasa en los sectores de ingresos medios, sectores que en algún momento se vieron beneficiados con las políticas que aplicó el kirchnerismo y que después en determinado momento decidieron volcarse por Cambiemos? Hoy, ¿qué te Hay parece? Muchos pensadores, sí, de finales del siglo XX que caracterizaron, no voy a hacer de este programa ahora un seminario de filosofía. No, pero bueno, adelante, démosle entrada. Pero hay muchos pensadores que hablaron del nihilismo, ¿no? Que esta época era la época del nihilismo acontecido. Una de las formas que tiene el nihilismo es una especie de negativismo donde cualquier tipo de transformación, cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de posibilidad de pasar a otra cosa no gusta. El nihilismo quiere decir de algún modo que todo siga en su sitio, aunque el sitio sea horrible, ¿no? El nihilismo podríamos decir que tiene que ver con el miedo, tiene que ver con una especie de ausencia de coraje, sí, ético, que tiene que ver con una parálisis desde el punto de vista del deseo, que tiene que ver con un negativismo primordial, ¿no? Es decir, bueno, estamos aquí. Hay una frase en España, ¿no?, que es virgencita, virgencita, mejor me quedo como estoy. Y bueno, ese virgencita, virgencita, mejor me quedo como estoy, opera, es decir, habría que tratarlo con muchísimo más sutileza, sí, y indagarlo más, ¿no? Pero yo lo he escuchado, sí. Y digamos, el elemento de percibir que quizás pueda haber otra cosa que esto, a veces he escuchado algunas definiciones tuyas vinculadas a que el neoliberalismo generalmente termina transformando lo que uno tiene como sentido común, las herramientas que uno tiene para tratar de aproximarse a la realidad. ¿Te parece que también está instalado eso aquí? Sí, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Muchas personas piensan que va a ser todo lo mismo. Claro, como no hay futuro. Esa es la modalidad privilegiada del nihilismo, es decir, en realidad no es distinto, en realidad no hay nada diferente, en realidad, y por eso un poco mi enojo con la autodenominada izquierda, cuando trata de establecer una continuidad entre el macrismo, el kirchnerismo, porque me parece que pierden una gran oportunidad desde el punto de vista de la izquierda y desde el punto de vista materialista, porque yo me siento de izquierda y materialista, ¿no? Esta homogeneización de todo, esta idea de que en realidad nada va a cambiar, hasta que no destruyamos la propiedad privada de los medios de producción, hasta que no se destruya el capitalismo, hasta que no se expropie Amazon o Google, pero va a ser difícil cuál va a ser el Amazon que van a expropiar, ¿no? Todo va a ser igual. Entonces sí, estamos en un periodo nihilista. Luego después, para muchos pensadores ese nihilismo, el problema que tenía era cómo salir de él, ¿no? Claro, claro. Vos hablás no de resistencia, sino de insistir. Me acuerdo que la última vez que estuviste acá yo te dije, bueno, hay que resistir, sí, y vos dijiste, no, hay que insistir. Sí, ¿Por qué? Porque la palabra resistencia me parece que es todavía un esfuerzo que uno hace sobre algo que se te viene encima. Sí. Y bueno, puede pasar que te quiebre, que te doble, que te hartes de resistir. Y la palabra insistencia yo la veo más vinculada al deseo, yo la veo más vinculada a la idea de decir, bueno, pase lo que pase, aunque incluso me convenza de que no hay más nada que hacer, insisto. Es decir, ya que no hay nada que hacer, lo voy a hacer igual, ¿no? Me gusta más la palabra insistencia porque es algo así como, bueno, aunque se me demuestre que esta realidad no puede ser transformada, la insistencia vale la pena, ¿no? Yo de todas maneras pienso que la fórmula Fernández
Daría un nuevo aire, abriría nuevas superficies de inscripción de prácticas que ahora en este momento no se pueden dar, ¿no? Tu último libro es Capitalismo, Crimen Perfecto o Emancipación, Sí. ¿no? Que lo has publicado hace muy poquitos meses. Lo has presentado aquí en la Argentina también. Sí, ahora lo voy a volver a presentar, pero sí, te Bien. agradezco mucho la mención. No, Capitalismo, Crimen Perfecto o Emancipación. ¿Por qué crimen perfecto? Bueno, porque el capitalismo desde el momento en que ya no es la extracción de plusvalía, sino también la producción de subjetividad, es decir, desde el que el capitalismo, como lo muestra desde Black Mirror hasta miles de series distópicas, nos hace, ya no es algo que está en nuestro exterior, sino que forma parte de nuestra cotidianeidad, ¿no? Y trabaja sobre nuestros sentidos, sobre nuestra percepción de la realidad, sobre nuestros gustos, sobre nuestros deseos. Desde el que el capitalismo ha logrado verdaderamente introducirse, digamos, en la cotidianeidad, se vuelve verdaderamente algo muy cercano al crimen perfecto. Yo no puedo dejar, ahí sigo, como te dije la vez pasada, la idea de Gramsci del pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Digo, bueno, no, al capitalismo realmente hay que describirlo en toda su potencia. Si fuera nada más que la extracción de plusvalía o algo injusto o algo que de orden económico, que se puede verdaderamente transformar por otro sistema económico, las cosas no hubieran ido como fueron. Hay que entender el siglo XX. El siglo XX acarreó una tragedia, trajo como colación una gran tragedia, que fue el desenlace tanto de la Revolución China como de la Revolución Rusa, con miles de muertos. Y además, encima fue sustituida esa palabra, la palabra revolución, por la palabra totalitarismo. Y se quedó sin pensar el momento igualitario de esas revoluciones, ¿no? Esas revoluciones tenían algo muy importante. Sin esas revoluciones, la historia de la humanidad hubiera sido nada más que la historia de los campos de concentración. Hay algo en la Revolución Rusa, hay algo en la Revolución China que debería ser releído de otra manera. Pero nos hemos quedado con democracia de un lado y totalitarismo del otro. Y claro, la democracia es un significante vacío. Hasta los de la ultraderecha en Europa dicen que son demócratas. No hay nadie que no sea demócrata. Y por otro lado, el totalitarismo es la Revolución China, la Revolución Rusa. Y bueno, ahí me parece que debería ser revisada esa historia. La revolución era algo que iba a ocurrir, que era un hecho histórico, que era casi una ley. Sí. No, en teoría no tuvo lugar, por lo menos no como se preveía. No como se preveía. Y ahí entra el concepto de emancipación. Sí, para mí emancipación es volver al punto en donde en la revolución había un saber en reserva, es decir, cómo trataron lo igualitario, cómo se arruinó lo igualitario y cómo pensar distintas maneras en que eso igualitario no se arruine. Jorge, vos sos una persona que ha seguido muy de cerca el proceso político aquí en la Argentina y que cada tanto desde España también arrojás una mirada. ¿Te parece que el proceso político, la campaña electoral, va a desembocar en lo que uno podría pensar que es un proceso para revertir lo que ha sucedido en estos últimos 3, 4 años? ¿En Argentina? Sí. Yo creo que primero son dos grandes personas. Dos personas con mucha capacidad. Eso lo tengo que descartar porque yo cada vez que escuchaba al presidente de Argentina sentía vergüenza ajena. Sentía una profunda vergüenza de su ineptitud intelectual, ¿no? Así que por lo pronto, aunque esto parezca que no tenga mucho valor, las dos personas que asumirían este proyecto son dos personas realmente con una mirada sobre lo internacional, sobre lo nacional, sobre la correlación de fuerzas, porque hoy en día es muy... Más que hacer grandes declaraciones de lo que uno va a hacer, hay que tener una medida muy clara de cuál es la correlación de fuerzas que está en juego, ¿no? Porque es muy bonito decir grandes cosas, mirarse en el espejo, estar muy contento como alma bella de lo grandioso y radical que uno ha sido con lo que dijo,
y después realmente decepcionar porque no había realmente con qué sostenerlo, ¿no? Entonces me parece que los dos tienen ese criterio. Y luego después el kirchnerismo, junto con otras fuerzas sociales, tiene algo que Europa carece de ello, que son los grandes movimientos sociales, ¿no? Y sí, yo creo que podría haber grandes transformaciones. Jorge Alemán, te agradezco muchísimo por haber estado en nuestro programa. Muchísimo a vos. Muchísimas gracias. Ha viajado desde España, ha llegado en el día de hoy. Vas a presentar tu libro, no sabes dónde. No, sí, el 8 de agosto, pero es... 8 de agosto y que te con sigan... un Urquijo, pero no sé dónde. Bueno, el director del Teatro te pueden buscar en Facebook o también en Twitter. Muy bien, muy amable. Bueno, gracias, Jorge. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.